transmisión es otra liga aparte. ¿Ah, sí? Esa es la que pueden compartir. ¿Por Facebook? Sí, en Facebook. Ya está ahorita live, ahorita le va a aparecer, se mete al Facebook de Frente. ¿Y quién es el Facebook? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Frente a Sinaloa. Muy buenas noches. Totalmente en vivo transmitiendo a través de la frecuencia del 104.9 FM, El Heraldo Radio Culiacán. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy jueves. Este jueves pues un día para reflexionar de varios temas que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado de nuestra salud, con el cuidado del planeta, con los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU. También vamos a seguir hablando al respecto con nuestra buena amiga Patricia Guevara, directora de la Meta del Planeta. La semana pasada hablábamos acerca de esto. Son 17 objetivos que la ONU se planteó en la agenda para el 2030. Y bueno, pues son 17, son bastantes, entonces no los terminamos la semana pasada y vamos a seguir reflexionando acerca de cada uno de ellos, de la mitad que nos faltaron. Y bueno, pues qué podemos hacer nosotros con nuestro granito de arena para ayudar al planeta y a un desarrollo sostenible en todos los aspectos de la seguridad social, alimentaria, bienestar de la vida humana y el cuidado del planeta. Y hoy también vamos a hablar acerca de, bueno, ya 2 años de la pandemia por COVID-19. ¿Cómo lo vivimos en Culiacán? ¿Qué hemos aprendido? Ese es el tema que vamos a estar hablando con el doctor Armando Díaz de León Castelazo. Él es médico radiólogo, director de médico de diagnóstico México-Americano y Clínica Madero aquí en Culiacán, Sinaloa. Él ya está con nosotros aquí en cabina, más adelante vamos a platicar con él, a hablar todo lo que tiene que ver pues este tema, ¿no? ¿Cómo lo han vivido ellos en esta clínica, en este centro médico, ¿no? En estos 2 años, cómo ha transcurrido las primeras reacciones que tenían los seres humanos cuando iban a hacerse una radiografía y todos estos servicios médicos, a veces sin necesidad, a veces pues ellos también como expertos en esta área de la salud tendrían que actualizarse cada momento, cada día acerca de cómo se comportaba este bicho, ¿no? Que es el COVID-19. Y bueno, ya nos dará una breve, pues cronológicamente la semblanza de cómo lo han vivido ellos en el sector salud y de verdad muy interesante y le agradecemos muchísimo que ya esté aquí con nosotros, así como agradecemos a todo el equipo del Heraldo Radio que hacemos posible estos programas. Gracias a Emanuel Espinosa en los controles técnicos, siempre fiel al pie del cañón. Gracias al profe Roberto Montoya por preparar la postproducción de este programa. Gracias también a Isis Zamora, que nos prepara también la cápsula informativa, y a Federico Cánovas, director del Heraldo Radio. También muchísimas gracias por abrir a través de sus geniales ideas estos espacios maravillosos con temáticas de verdad padrísimas que nos permiten crecer y que nos permiten aprender. Su amiga al micrófono, Luz Silvina Pacheco, locutora y productora de este espacio, que me honra muchísimo también poder compartir con todos ustedes. Gracias, pues ya estamos listos, arrancamos. ¿Qué les parece con la nota del día? Llegó el momento de la nota del día. Campeonato de pesca de plástico rompe récord de 4 toneladas en tan solo 3 horas. ¿Qué tal, Eso está buenísima esta idea, ya es la segunda edición. Y bueno, el pasado fin de semana se llevó a cabo esta segunda edición del Campeonato de Pesca de Plástico en Yucatán, donde participaron 16 embarcaciones que navegaron en mar abierto, identificando las zonas como, pues, con mayor concentración de desechos. Y bueno, fue un lapso de 3 horas que las embarcaciones lograron recolectar más de 4,000 kilos de desechos, rompiendo el récord de su primera edición, que ustedes recordarán, también la platicamos aquí en el Heraldo Radio. Se realizó el 12 de junio del 2021 en la Puntilla Mazatlán, aquí en Sinaloa. Y bueno, ahí participaron 30 embarcaciones y se logró recaudar 2,904 kilogramos en un lapso de 4 horas. O sea, nos ganaron, pues. Y por una parte, pues qué bien que lograron recolectar mayor cantidad de basura y qué mal que haya más basura, ¿verdad?, en estas playas. Y bueno, es un programa muy bonito que se pretende hacer en varias cosas para ir limpiando pues estas áreas tan importantes de la biodiversidad de nuestro planeta. Y bueno, las embarcaciones del señor Lázaro fue la ganadora de este campeonato, que logró recolectar 392 kilos de desechos en el mar. El segundo lugar fue para la embarcación de Pedro Chub con 332 kilos y el tercer lugar para la embarcación de José Chan con 331 kilos, quienes recibieron un apoyo económico por parte de Corona como incentivo a su esfuerzo, que por ahí comentan, se les pagó el peso que ellos lograron recolectar como si hubiese sido comida, como si hubiese sido peces, como si hubieran pescado pues peces, y se les pagó más o menos el equivalente. Y pues la verdad que un gran reconocimiento para pues esta empresa, ¿verdad? El Campeonato de Pesca de Plástico es una iniciativa que tiene como objetivo justamente colaborar con las soluciones a la problemática de los desechos que han afectado los océanos por décadas.
Mediante esta iniciativa se busca generar un ingreso extra en la economía de los pescadores, vinculándolos justamente en esos centros de acopio que procesan los desechos de plástico que logran ellos sacar, y de la basura se saca también lo mejor, se saca cierto capital, y con eso también se les incentiva a todos los pescadores, que sabemos que los pescadores tienen una situación económica muy complicada, lo hemos platicado muchas veces aquí. Qué bueno que pues Corona, esta cervecera, dentro de todos sus objetivos esos sostenibles, pues tiene esta iniciativa. La verdad se lo aplaudimos, se lo felicitamos. Ahí está la nota del día, y ahora los vamos a invitar a participar en la pregunta del día. La pregunta del día. Pueden participar en la pregunta del día, amigos, está bien fácil hacerlo. Váyanse al Facebook de Frente Sinaloa, en donde ya estamos haciendo nuestra transmisión. Y bueno, ahí está posteada la pregunta, y búsquenla en el muro. Y dice así: a 2 años de la pandemia por COVID, ¿qué has aprendido? Cuéntanos qué has aprendido en estos 2 años, es bastante tiempo. ¿Cómo ves la vida hoy? ¿Cómo te cuidas hoy? ¿Cómo valoras también a tu persona, tu vida, tu bienestar? Pues cuéntanos, y más adelante le vamos a dar lectura, por supuesto, para que participes con nosotros. Y después de esta información, ¿qué les parece? Nos vamos entrando a nuestro tema, el primer tema, que es hablar acerca de estos 2 años de COVID en Culiacán, qué hemos aprendido. Hemos preparado una cápsula que habla justamente de esto, un breve resumen, y entramos de lleno con la entrevista. Esta es la cápsula del día. Sinaloa a 2 años de la pandemia del COVID-19. El 28 de febrero se cumplieron 2 años desde el primer caso de importe de COVID-19 a Sinaloa. Durante esta pandemia se han registrado 4 olas de contagios y más de 9,000 personas han muerto. El primer caso de importe de COVID-19 en el estado se trató de un hombre de 42 años de edad, originario del estado de Hidalgo, pero que provenía de Italia y había viajado a Culiacán a una serie de negocios, hospedándose en un hotel de la ciudad. A mediados del mes de abril, el gobierno de Sinaloa oficializó el primer confirmado con el cierre de los negocios no esenciales y la cancelación de clases presenciales. La primera ola de contagio se detonó los primeros días de mayo tras la celebración del Día del Niño. Para mayo del 2020, Sinaloa ya reflejaba una curva epidemiológica elevada, con más de 1,000 contagios de SARS-CoV-2. En Culiacán fueron polémicos los primeros decesos por coronavirus, entre ellos se encontraba el expresidente de locatarios del mercado Garmendia. En el mismo mes de mayo, los hospitales del estado comenzaron a reflejar una sobreocupación hospitalaria por pacientes COVID. En enero del 2021 se reflejó la segunda ola de contagios luego de los festejos decembrinos. Posteriormente, la tercera ola se reflejó en julio del 2021, durante las vacaciones de verano por la proliferación de la variante Delta, y la cuarta y más reciente ola se dio en enero del 2022 tras los festejos decembrinos con la variante Omicron. En 732 días de pandemia, Sinaloa ha alcanzado el registro de 119,215 contagios. Autoridades del gobierno estatal avisoran una quinta ola de contagios para Sinaloa en los próximos días, tras la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán y las vacaciones de Semana Santa. Y lo voy a estar picando de vez en cuando, ¿no? Para ver la hora más. Muchas gracias, Isis Zamora, por la información, este preámbulo tan pues resumido, pero tan importante, que nos dio hasta fechas de cuándo fueron los contagios, las 4 olas que hasta ahorita se han venido desarrollando, y pues se pronostica una quinta ola después del Carnaval Internacional de Mazatlán. Vamos a esperar estos días, esperemos que no, ¿verdad? Pero bueno, pues es el comportamiento ante la reunión de tantas personas. Bueno, pues sí, definitivamente hay estragos. Bueno, pues vamos a entrar ahora con el tema. Vamos a hablar pues muy a gusto y muy detallado acerca de estos 2 años, que han pasado muchísimas cosas. Ya tenemos a nuestro invitado más que listo, le agradecemos que se encuentre con nosotros, el doctor Armando Díaz de León Castelazo. Él es médico radiólogo, director médico de Diagnóstico México Americano y Clínica Madero. Él nace en Los Mochis, Sinaloa. Su preparación académica, bueno, él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el internado de Baylor, Houston, Texas. Especialidad en el Hospital de ABC en la Ciudad de México, y posgrado en resonancia magnética en ABC y también en la UNAM. Es parte de su trayectoria profesional, y bueno, pues como radiólogo en esta pandemia ha tenido muchas experiencias. Doctor, que por cierto, antes de saludarlo, leía una nota muy interesante que usted publicó en sus redes, ¿no? Porque
se acaba de cumplir años, ¿no? El 1 de marzo, y fue como que la fecha se cruzó casi cuando se dio el primer caso de COVID aquí en el Hotel Lucerna, que es una fecha que nadie va a olvidar en su vida, ¿no? Sí, así es. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Luz Silvina. Gracias por la invitación. Y mi cumpleaños fue el 28 de febrero, un día antes. Me recordamos hace 2 años, 3 días antes habíamos hecho una reservación para ir a comer a un restaurante que está a un lado. Ajá. Y ese día en la mañana empezó a salir que ya hay primer sospechoso en México. Wow. Y pues nada más siempre Culiacán. Y ustedes que se iban a ir a desayunar ahí a un ladito Así del hotel, es. ¿no? Y pues fue en Culiacán, íbamos a ir al restaurante a comer y al final pues decidimos ir. Ya era un miedo porque fue el primero en Culiacán, es cuando veíamos todos los centros comerciales. Iban por el papel de baño, no sé por qué, pero iban por el papel de baño, salían con torre de papel de baño y comida. Fuimos a comer ese día y la verdad estaba solo el restaurante, todos con miedo, ya todos con cubrebocas. Y ahí empezó. Salimos, yo publiqué hace 2 días, puse en mis estados que hemos aprendido en 2 años de COVID. Yo recuerdo a finales de abril, el primer paciente que nos llegó a la clínica a hacer una tomografía era un paciente hospitalizado de una institución que iba por dificultad respiratoria y problemas abdominales. Le hicimos la tomografía y sorpresa para todos, porque vimos las famosas manchitas que le habíamos visto en libros y en artículos que eran vidrio despulido. ¿Qué es eso? Al principio nosotros pensábamos que es neumonía. Ajá. Y con el tiempo nos dimos cuenta que es otra cosa. Ahorita les digo qué se trata. Pero ya estábamos todos con nuestros uniformes blancos, batas azules, con careta, con cubrebocas, dobles guantes. Y con un poco de pánico y miedo, ¿no? No, pánico con cualquier paciente, ¿no? Ya habíamos hecho en la clínica lo que estaba al principio que nos decían, teníamos los tapetes, los famosos tapetes de estos para sanitizar, teníamos geles por todos lados, las recepcionistas tenían cubrebocas, teníamos todos los sistemas de seguridad, de higiene. Nos llegó el primer paciente, se lo juro, casi lloramos. ¿Qué pasa? Yo lo comenté en mi estado que ese mismo día salí de la tomografía, era la mamá el papá de una doctora, y pues me fui al baño, tengo un baño ahí, casi me salen las lágrimas del miedo, de la impotencia. Wow. Lo estaba ahí viendo, era el COVID, pues. Sí, y era... Su primer caso. Nos llegó, y con una torunda de alcohol me limpié la cara, me limpié la nariz, me ardió hasta el cielo, no se imagina. Wow. Las manos a mis técnicos también. Pues ya empezó. Y de ahí empezaron a llegar múltiples casos. Recuerdo que los mismos, antes, el primer mes, porque esto empezó en febrero, en marzo y abril, prácticamente no había pacientes, de los pacientes normales que van a mastografía, ultrasonidos, resonancia, porque tenían miedo de acudir a una clínica, la gente no salía. Entonces estábamos solos, muy pocos pacientes, y empezamos a ver el primer paciente de COVID. Y para valorar la evolución, pues en 6 días la tomografía, luego salió otro paciente positivo, pues hay que hacerle tomografía. Y fue cuando se vino el auge de la famosa tomografía. Que veíamos al principio un montón de manchitas como nubes, que eran vidrios despulidos. Después decíamos que eran procesos neumónicos. Y ya con el paso del tiempo, las investigaciones que venían de todo el mundo, aprendimos que eso era neumonitis, se inflamaban los elementos vasculares del pulmón y causaban. Luego nos dimos cuenta que había 3 patrones. Pues todo el mundo los conoció en su momento, que era vidrio despulido, un patrón empedrado, y de ahí te ibas ya a la mejoría, o a fibrosis, o realmente una neumonía. Entonces... Pero eso era COVID, pues era el proceso del COVID, ¿no? Del COVID, de la primera ola, el fuerte. Entonces, recuerdo que pues todo lo que íbamos, ahí había que tomar cloroquina, hidroxicloroquina, y compramos un mundo cloroquina y todos nos estábamos tomando pastillas en la clínica. ¿Pero quién lo tomaba? ¿Los pacientes? No, nosotros, ¿ustedes los para técnicos, protegerse? así para protegernos. Después nos dimos cuenta pues, que no servía de gran cosa, ¿no? Siempre con guantes, con gogles, con doble careta. Teníamos unas sábanas especiales como de papel. Con cada paciente se cambiaban, con cada paciente la tomografía,
o los rayos X, se limpiaban con cloro, se limpiaban con esas famosas sales cuaternales. Y teníamos unas bolsas rojas de desechos tóxicos o desechos peligrosos. Todo se iba guardando ahí y llevamos en un área especial que tenemos para guardar desechos tóxicos. Y ya cada semana, cada 2 semanas hay una compañía que se encarga de recogerlo, ¿no? ¿Y eso con todas las instituciones de salud, con todos los hospitales pasaba? Todas las instituciones tenemos que tener eso, ¿no? Hay unas bolsas rojas y unos botes rojos que han visto donde ponen las jeringas o las agujas de desechos tóxicos o de material biodegradable, ¿no? Entonces, pues era, la verdad, paciente que iba a veces a tomar un rayos X de dedo, pues también protección porque no sabíamos si iba enfermo. Paciente que iba a un ultrasonido, pues el ultrasonido lo hace el médico radiólogo y sí, entramos con doble careta, con los famosos cubrebocas, los 95, que de hecho normalmente cuestan 15 pesos, llegan a costar hasta 200. Wow, claro. No había, ¿no? Entonces mucha gente lucró con eso, ¿no? Pero sí, todos estábamos bien protegidos. Sí hubo de nuestros compañeros que se contaminaron. No sabemos si fue dentro de la clínica. Creemos lo que hemos visto, que se contaminaban más en su casa. ¿Se contaminaron en las primeras etapas del COVID o ya después en las... Algunos en las primeras, estos 10 años? Sí, algunos en las primeras y otros ya en las últimas etapas, ¿no? ¿No vivió este proceso en el que quisieran abandonar el empleo, que tuvieran por miedo no ir a trabajar? Gracias a Dios, todos, la verdad, tengo un gran equipo, todos se siguieron en el barco. Y te voy a decir algo muy sincero que pasó. Muchas clínicas o negocios cerraron. Quebraron, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque la gente no salía, no consumía. Entonces también, como te dije al principio, los pacientes no iban a sus estudios rutinarios de mastografía, de ultrasonido, y pues la clínica estaba sola. Doctor, usted fue como en su área, en su especialidad, y en su clínica fue de los negocios que se vieron favorecidos porque pues fue muchísima la demanda, tanta que quizás hubo un momento en que se quedaron sin la posibilidad de brindar el servicio. Siempre dimos el servicio, tenemos 2 clínicas, siempre lo dimos. Había muchísimos pacientes, pero nos decían, te está yendo muy bien, pero era mucho también el gasto del material de protección, de las placas radiológicas, los equipos se desgastaban demasiado, pero no estaba entrando el otro dinero, la otra área económica que son las mastografías, ultrasonido estaba solo, hacíamos puras mastografías, y a veces llegaba yo a su casa, a mi casa en la noche, pues nos vestíamos afuera, llegábamos a bañarnos y con el temor de abrazar a tu esposa, a tus hijas, darle beso. No eran insomnios todos los días. Ahora sí, como a las 5 o 6 de la mañana me despertaba, me ponía a ver la famosa mañanera, a ver qué decían, qué cosas nuevas había y qué información nueva salía a diario en el mundo para cuidarnos y no contagiarnos, ¿no? Y estar al día de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y te soy sincero, después de 2 años yo no me he contagiado, gracias a Dios, ni mi familia. Gracias a Dios. Y en mi clínica... ¿Y a qué se le atribuye? ¿Los cuidados? ¿Cree que ha llevado los cuidados a ellos? Hubo un amigo doctor puso una encuesta, ¿no? ¿A qué atribuye lo que no se han contaminado? ¿A suerte? ¿A cuidados? ¿O ambas cosas, no? Yo puse a los cuidados, al quedarme en casa. Y yo creo que en esta pandemia la suerte no existe, ¿no? Yo creo que es por los cuidados que hemos tenido. Y la verdad sí nos hemos encerrado en casa y la familia también, que se quede en casa encerrada y la protección. Y en nuestra clínica a veces yo interpretaba estudios de las 2 clínicas y me mandaban a veces estudios de otras ciudades, Mazatlán de los Mochis, porque los doctores estaban enfermos. Yo a veces interpretaba 100, 120 tomografías positivas diarias. ¡Wow! Imagínate cómo salía uno, salía todo... ¿Ya le era fácil detectar cuando era positivo después de...? No, con los ojos cerrados. Wow, ya los técnicos decían... Hasta los técnicos ya sabían... Los mismos pacientes ya sabían. ¿Cómo se ve una tomografía con el COVID? Normalmente el pulmón en la tomografía se ve negra, lo que es el aire. Se ven unas rayitas blancas que son las arterias, las venas y los bronquios, pero haz de cuenta que estás viendo nubes, manchitas blancas en el interior del pulmón. Entonces ya podíamos... ¿Y se veían los grados de peligroso? O sea, ¿qué tan avanzado? Hubo un tiempo que ya hubo clasificaciones de Estados Unidos, de mexicana salió una muy buena que era leve, moderada y severa. ¿Qué significaba eso?
se daban 5 puntos, perdón, 25 puntos. Del 1 al 5 tienes ocupado el 5% del pulmón. Entonces, cuando iba aumentando del 6 al 15 el grado moderado y del 15 al 25 grado severo, era el porcentaje de ocupación pulmonar. Entonces, tú llegabas con una tomografía de 23 puntos, prácticamente tenías el 90-95% del pulmón ocupado por COVID, sabíamos que te iba a ir mal. Muchos pacientes llegaban tarde, el miedo de ir a hacerse la tomografía o las pruebas. ¿Cómo se les daba esa información a los pacientes, doctor? Cuando ya veías que estaba la situación crítica. Nosotros, muchas veces el paciente que llegaba en esos estados, ya iba con oxígeno, lo llevaban familiares, ya no podían ellos estar pendientes de qué le pasaba, ¿no? Entonces, con el familiar, sabe que su paciente está muy severo, llévelo al médico, lo tiene que llevar inmediatamente a hospitalizar, consiga oxígeno, y ya el médico tratante, nosotros somos los que damos diagnóstico, y médicos tratantes, neumólogos, internistas, urgenciólogos son los que daban el tratamiento, pero sí me llovían a mí, se estuvo de moda que las tomografías se mandaban por WhatsApp. Sí, las claro, imágenes me llegaban de todos lados, de era todo el mundo, tanto, amigos, ¿no? ¿sabes qué? Vete con el doctor, ¿sabes qué? Muchos pacientes no querían internarse porque decían, me van a poner el tubo. Ese es un Y fenómeno que se dio, no. psicosis, o sea, la gente pensaba, me voy a internar y me voy a morir, o sea, era como el común denominador. Sí, denominador, o voy a estar ahí o solo de ver, o sea, ya es como fue una situación difícil, ¿no? Entonces el paciente no quería internarse, se agravaba más y ya llegaba a internarse con una solicitud severa, ya tenía 25, 24 puntos. Y sí vimos muchos casos en pacientes de 3 puntos, una manchita de 2 centímetros, ¿sabes qué? Vas a estar bien, no te va a pasar nada. Pero nosotros ya podíamos predecir, ¿sabes qué? Tú tienes más o menos, con lo que estoy viendo, 7 días que te contagiaste, el peor día es del día 9 al 11, así que cuídate más, tómate los medicamentos, si ya pasaste el 11, el 12 y no aumentaron, ya vas de gane. Entonces, nos hicimos tan expertos en la materia de que, yo te puedo decir, tú te contaminaste en el día hace 8 días y empiezas a sacar cuenta a los pacientes, sí, fue cuando salí, fue cuando visitó a mi tía, en esas cosas. Porque ¿no? ya sabían dónde había sido casi el contagio, ¿no? Así es. ¿Cómo ha cambiado en 2 años? Son muchísimo tiempo, doctor, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la forma de ver al paciente ustedes como médicos, la forma en la que guardan los desechos o los procesan para que no causen tanto daño al planeta? Porque ustedes también se ocupan de eso, ¿no? Sí, claro. De hecho, tenemos nosotros bitácoras constantes de desecho de las bolsas rojas que te digo, de todo el material que sale desde las agujas, jeringas, las batas, todo se desecha. Y actualmente, gracias a Dios, esta última variante, la que le llamamos la última ola, la variante Omicron, no afecta el pulmón. Entonces el paciente sale positivo, pues ya aprendió que le da una gripita, que le da una tosecita, dolor de garganta. Entonces ese paciente ya no va a hacerse tomografía. Me disminuyeron, si antes venía, en una semana veo un caso positivo. De lo que veíamos antes, 100, ¿no? ¿Cuántos llegó a ver en un día, doctor? ¿Cuántas tomografías se hicieron? 120, 150. Entre las dos clínicas. Y sin parar, ¿verdad? Sin parar. Era lo que daba el equipo, pues, ¿no? Sí, y aparte de otras clínicas me mandaban también porque los doctores estaban enfermos, entonces eran un mundo, ¿no? Nuestros técnicos con psicosis, doctor, la verdad, y las cansados. Exacto. ¿Y las personas que acudían a hacerse la tomografía, era necesario hacerse la tomografía? Fíjate qué buena pregunta. Muchos pacientes salía positiva la prueba hoy, inmediatamente corrían a hacerse el estudio. Exacto. Y sabíamos que iba a ser negativa. Tú tenías que ir a hacerte el estudio el día 5, el día 6 de la tomografía, donde vamos a ver si ya hay afección pulmonar. Entonces, tengo un amigo conocido que ya se cambiaba hasta el nombre. ¡Wow! ¿Por qué? Porque yo lo regañaba. Si no te vas a morir de COVID, vas a morir de linfoma, de leucemia por la radiación, ¿no? Iba cada 15 días porque salía más atrás, regresaba. Miedo, ¿no? Ajá. Entonces, hubo mucho miedo. Teníamos... Yo me acuerdo, doctor, que en mi trabajo hubo un momento en que fue, pues, un brote, ¿no? Porque se da en los trabajos, sí, claro. Alguien se contaminaba y todos, ¿no? Y yo a todo dar andaba, ¿no? O sea, emocionalmente me pegó mucho, pero realmente de salud me sentía muy bien. Y me decía una compañera, oye, ¿no te has hecho la tomografía? Y yo, espérate, pero ¿por qué me la tengo que hacer si no es necesario? O sea, yo me siento muy bien, respiro muy bien. Y era como esta parte de que, oye, te tienes que ir a hacer la tomografía, ¿no? Pero fíjate que era muy chistoso, el paciente llegaba tan angustiado, conocidos, amigos o pacientes,
La tomografía, COVID positivo. Ok, pues ya las protecciones salíamos y salía con ellos. Tu estudio está normal, no tiene ni una manchita. Era un alivio. Los pacientes querían saber que estaban limpios y que no se iban a morir. Y pues uno maneja la psicología, ¿no? Tienes una manchita chiquita o 2 o 3, pero te va a ir bien porque estás en tal día, en tal etapa, entonces se calmaban mucho, ¿no? Ya con la tomografía ellos se sentían que estaban seguros. Sí, cómo no. ¿Cómo les iba a ir? Y si estaban mal, ¿sabes qué? Señorita, joven, señor, llévese a su papá a internar o usted tiene que ver médico inmediatamente. ¿Sabes? Y protejan a sus familiares, a sus abuelos, a todo el mundo porque pues, se puede contagiar. Entonces muchos pacientes llegaban con un pánico y salían aliviados, y otros porque les decíamos que no hay afección pulmonar, seguían con COVID pero sin afección pulmonar. Pero actualmente, ahorita ya el paciente ya no va. Porque esta pandemia... Sabe que tiene y no va, pues, si no se siente mal como para... Generalmente como que el síntoma es batalla para respirar. ¿O cuándo se tenía que ir a hacer la tomografía? Cuando empezaba la fiebre y dificultad respiratoria. Esta variante no da mucha fiebre, da dolor de garganta, te da gripita, escurrimiento nasal, probablemente un poquito dolor de cabeza. Entonces el paciente ya no acude, ¿no? Ya aprendió. Y la verdad... pues hemos aprendido, ¿no? Todos hemos aprendido de que hasta los mismos médicos, ¿no? Antes te ponían un mundo de medicinas y al final se dan cuenta que hay menos medicinas, ¿no? Y en medicinas muy caras no existían, se acababan tanques de oxígeno. Llegó un momento en que se acabó el oxígeno también. Sí, fue realmente algo muy feo para todos, ¿no? Sí, claro. Doctor, qué interesante de esta plática, me ha encantado que esté con nosotros y que nos haya compartido esta visión desde el otro lado de ustedes, ¿no? Y pues que afortunadamente hemos aprendido, yo creo, a tomar mejores decisiones y creo que poco a poco vamos a ir controlando este gran monstruo. Me gustaría por último que nos comentara ese punto de vista, usted qué ha aprendido y qué recomendaciones nos daría. Pues espero que sí, que ya se acabe, ¿no? Lamentablemente tuvimos el carnaval, hay opciones políticas, pero hicieron pruebas aleatorias en el carnaval y mencionan los periódicos que 3 de cada 10 salían positivos. Espero que no se crea gran conflicto con esto, porque va a ser, si es algo leve, la variante leve, esperemos que no aumente esto y que no exista otra variante. Lo que sí les aconsejo es síganse cuidando. Antes eran los tapetes y sanitizantes. Lávense las manos. Y cubrebocas. Cubrebocas, es lo primordial. Estén en lugares abiertos si van a salir, que no haya mucha gente, lugares abiertos, que corre aire. Y pues a cuidarse. Si no tiene que salir, realmente no salgan, todavía no se acaba esto. Vamos en las últimas, esperemos que no venga otra variante, pero yo creo que vale la pena seguir cuidando un poquito más. Ya llevamos 2 años. Ha fallecido mucha gente, gracias a Dios, ahorita ya no ha habido tantos fallecimientos, pero sigue habiendo, y me ha tocado, y se lo quiero comentar, siguen habiendo variantes de la Delta y en casos activos, y muchos pacientes quedaron muy dañados del pulmón, con mucha fibrosis, que siguen yendo con nosotros a tomografías, y a lo mejor no se van a recuperar. Entonces, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes hipertensos, con comorbilidades, hay que seguirlos cuidando, pacientes de la edad avanzada, hay que seguirlos cuidando. Entonces, tratar de seguir con esta regla, ¿no? Y algo muy importante, las vacunas, si tienen oportunidad, póngansela. Yo hice un estudio muy serio sobre si sirven o no sirven. Todos mis pacientes le hacíamos una encuesta, ¿estás vacunado? ¿Sí o no? ¿Cuántas dosis? 1, 2. ¿Qué marca tal? Y veía una gran diferencia en la afección del pulmón en pacientes sí vacunados y los no vacunados. Excelente que lo comente, doctor, porque pues para la gente que... Hay que vacunarse. Hay que vacunarse, muy bien. La que sea. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Es un agrado tener aquí al doctor Armando Díaz de León Castelazo. Él es médico radiólogo, director médico de Diagnóstico México Americano y Clínica Madero. Ahí los pueden buscar en redes sociales para que se acerquen ustedes tanto a pues hacerse sus diagnósticos ahí en Diagnóstico México Americano y en Clínica Madero. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación, muy amable. Fue un placer. Vamos a un corte comercial, amigos del Heraldo Radio. Quédense con nosotros. Ahorita regresamos, seguimos hablando de la meta del planeta.